Hola a todos desde el canal de Ave Volando. ¿Estás listo para escuchar la entrevista conversacional de Sine Munsal? Sine Munsal hizo declaraciones muy sinceras en su entrevista con el periódico Ourrillet. La bella actriz dijo: me engañaron, me perdoné, me volvió a engañar. Estos son los detalles de la entrevista. Sine Munsal, la actriz principal más buscada de la serie de televisión, dice que la fama la encierra y la encierra en su caparazón. Le dijiste a la hermosa periodista actriz en una entrevista: no tuve una infancia muy conmovedora. ¿Qué experimentas del pibe? Sine Munsal se da cuenta de que sus padres no se acercan a ella como ella quiere después de que crece con esta pregunta, por lo que dice esto. Sine Munsal dijo: por supuesto, los periodos son diferentes, ahora todos tenemos una conciencia diferente. Esas eran las condiciones de ese periodo, pero no estaba terriblemente feliz, lo que podría ser algo de ser el hijo del medio. Ya era introvertido, así que estaba tratando de resolver incluso los pequeños problemas internos. Si mis padres hubieran sido más conscientes, creo que yo habría sido más extrovertido a esta edad. Quiero decir, eso es lo que más lamento. Continúa como Sine Munsal dice que como nació y creció en un lugar pequeño, las metrópolis no son para ella. Cuando el periodista le preguntó cómo llegó a Estambul, se mudó a Estambul tan pronto como terminó la universidad en Eskişehir. Había una editorial en la que quería trabajar muy duro, conseguí un trabajo allí. Aunque hice un poco de trampa cuando comencé en el trabajo, pero ahora me aman. Supongo que me perdonan, explica con palabras. Cuando se le preguntó al periodista qué hizo, Sine Munsal dijo: encontré su teléfono, los llamé. Sin embargo, me llamaron a Estambul mañana, dije. También se conectaron con los recursos humanos, da la respuesta. Cuando la editorial del periodista se tragó esta mentira, Sine Munsal se rió y dijo: sí, jugué bien. Entonces dije: solo mentí porque me gustan mucho tus publicaciones y quiero trabajar allí, puedo hacer una pasantía si quieres. Dijeron: ven mañana, nos vemos. Trabajé como asistente editorial durante casi 6 meses. Pero en realidad mi objetivo era estudiar actuación en Estambul. Empecé un taller de actuación. Me preparé para los exámenes de ingreso de posgrado en actuación. Todo lo que quería era teatro. Fue entonces cuando conocí a mi manager en ese momento. Un mes después, mi primer trabajo fue Superstar. Por supuesto, la escuela de posgrado o algo así era una mentira, dio la respuesta. Cuando se le pregunta a Sine Munsal sobre el punto de quiebre de su vida, habla sobre el momento en que entró en la actuación y perdió a su abuela. Cuando se le preguntó a Sine Munsal sobre la definición de ser mujer, dijo: ser mujer siempre ha sido difícil y todavía lo es, muy difícil. Es algo difícil no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, da la respuesta. La actriz menciona que ser mujer también es difícil en su vida en el plató. Pero dice que la mujer siempre es fuerte. Dice que logra la igualdad financiera con los actores masculinos y trata de mantenerse firme en este tema. Sine Munsal, cuando el periodista le preguntó: ¿alguna vez has sido objeto de acoso o mal comportamiento? Experimenté esto incluso en mi primer set, así que nadie tiene que mostrar comprensión por mi inexperiencia, pero es una mala intención bajarla aún más. Palabras como: me gustaría que supieras un poco y vinieras. También me presionaban por el peso. Por lo general era muy delgado, me dijeron que necesitaba aumentar de peso si es necesario para el personaje, pueden ser. Pero si esto es una crítica puramente estética, es injusto y acoso. Experimentamos mucho esto, no solo en los platos, dio la respuesta. El periodista le pregunta si alguna vez le han engañado. Sine Munsal: me han engañado, lo he experimentado más de una vez. Sentí, comprendí, pregunté. Hubo quienes aceptaron y quienes negaron. Lo perdoné, pero volvió a hacer trampa y así terminó. Aquí, la relación llega a ser tanto como la conciencia de la otra persona. Respuestas como: sorprendido, el periodista pregunta cómo se puede engañar a una mujer tan hermosa y talentosa. La bella actriz dice que la infidelidad no está relacionada con la belleza y el talento de la otra persona, que la infidelidad es el propio complejo de la persona. Cuando te engañan, pierdes la fe en la vida, en las personas, lo expresa en palabras Sine Munsal. Lo quieres ver a la otra persona por completo, buscas algo nuevo para amar cada minuto. El amor es una afirmación, creo yo, no es que no veas sus rasgos negativos, es que lo toleras porque ves más los aspectos positivos. También admite que habló de Alitos Bursar después de expresarlo con sus palabras. Explica cómo empezaron con Alitos Bursar: tiene un pelo de diablo, tengo paciencia. Como colegas, nos hicimos muy buenos amigos. Nos enamoramos de repente, lo golpeé, no es solo una cosa, es completamente su propia existencia, transmite en un lenguaje romántico. Realmente disfruté esta conversación, disfruté escuchándola. ¿Qué estás pensando? Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir